GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, tratamiento fiscal de los alimentos en sociedades mercantiles de personas, con la participación especial del licenciado José Miguel Orozco Ortiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1978 se desempeña como abogado independiente, especialista en asesoría legal corporativa, asesoría de desarrollos inmobiliarios turísticos, fideicomisos, contratos de crédito, arrendamiento puro y financiero, entre otras. Consultor y asesor en el área jurídico-fiscal, socio director del área jurídica de la firma Mora Orozco y Asociados SC. Expositor en diplomados, especialidades y maestrías en varias instituciones, como Instituto de Especialización para Ejecutivos AC, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto GBA y cámaras o agrupaciones empresariales, entre otras. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y esta tarde pues tengo el placer y la oportunidad de compartir esta mesa con un amigo de GBA, pero en lo particular un amigo personal. Miguel, me da muchísimo gusto que estés aquí. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que nos dediques un espacio de tu valioso tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, Francisco, también es un placer y un honor compartir contigo esta mesa, esta ventana para poder decirle al mundo profesional un montón de cosas que es necesario decir. Muchas cosas. Y con mucho gusto aquí estoy. Y muchas es gracias. un placer de veras saludarte y compartir contigo. Gracias. Buenas tardes, gracias. amigos. Buenas tardes a todos. Y pues el tema de hoy es el tratamiento fiscal de los alimentos en sociedades mercantiles de personas. Un tema por demás interesante porque como que en el momento en que las sociedades en nombre colectivo fueron, diría yo la palabra, satanizadas desde el punto de vista de algunos contribuyentes que abusaron en su tratamiento y que la autoridad dio a conocer diversos criterios y también el Poder Judicial relacionados con el mismo, pues creo que como que olvidamos esa figura o ese tipo de sociedad, Miguel, y que creo que no por ello hay sociedades en nombre colectivo legalmente constituidas que están dentro del campo o ámbito o el marco legal desde el punto de vista del derecho común y el derecho fiscal, pero creo que se nos ha ido de las manos esta idea y la intención es retomar ese tema y en particular el tema de los alimentos. Sí, habría que decir, Paquito, que se les fue, pero yo creo que a los contadores, a mí no. Ándale, en el despacho seguro. hemos seguido constituyendo sociedades en nombre colectivo y comandita simple, que también les aplica el artículo 49, ¿no? Por disposición del 57. Así es. Y aquí, aunque vamos a acabar tratando el tema fiscal, que creo que es muy interesante, habría que decir que en el pasado no había ninguna restricción. Y tú acabas de mencionar una palabra que a mí, cada vez que la escucho, se me retuerce el hígado, por decirlo de alguna manera. Bien. Que es muchos contribuyentes abusaron. Uh-huh. Y ahora que venía para acá, hoy es una semana de tráfico un poquito menos denso en la Ciudad de México, uh-huh. Y me tocó la oportunidad de, viniendo por Eje Central, sí. nos encontramos pues 10 o 12 semáforos en verde que nos los trajimos así suavecitos pasando en el otro. Y le decía yo a mi chofer, oye, Paco, ten cuidado, no nos vayan a levantar una infracción por estar abusando de los verdes, ¿no? Ok, entiendo. De la misma forma, yo no puedo hablar o no puedo aceptar que se hable de un abuso de los contribuyentes, porque la disposición ahí estaba. Cuando en la fracción 23 del 109 viejito, ya le tenemos que decir viejito, decía que estaban exentos los ingresos por alimentos en los términos de ley, yo no puedo abusar
si estoy aplicando de manera estricta una disposición, en este caso fiscal. Correcto. Que tiene que ver con un elemento de la contribución, ¿no? Que es el objeto en este caso. Claro. Entonces, yo no puedo aceptar que se hable de abuso. Okay. Esa es la primera cosa que yo tendría que decir. ¿Qué pasó con la autoridad? La autoridad empezó por establecer en sus criterios no vinculativos, que entre paréntesis no vinculativos quiere decir no obligatorios. Correcto. Es una opinión de la autoridad. Que esas eran prácticas fiscales indebidas. ¿Te acuerdas del término? Sí, claro, ¿no? Claro. Ok, entonces, el tema era un tema de facto, no era un tema de derecho. Ok. Era de facto, ¿por qué? Porque la autoridad capacitaba a todo su personal de cobranza, sí, entendiendo que lo que ellos pensaban en su criterio, eso era la ley, sin ningún fundamento. Pero hubo persecución, hubo satanización, sí, pero no porque hubiera un abuso del contribuyente. O sea, yo no puedo estar abusando de algo que la ley me permite hacer. Ok. En todo caso, cámbienme la ley. De acuerdo. Porque aquí no es una circunstancia que estemos interpretando. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, dice que las disposiciones fiscales que se refieren a los elementos de las contribuciones son de aplicación estricta. Ahí también algunos colegas tuyos dicen que, bueno, pero hay algunas que sí admite. No, cuando dice de aplicación estricta, no admite ningún criterio de interpretación jurídica, ni el jurisprudencial, ni el legislativo, ni ninguno. Punto. Cuando se refieren a los elementos de las contribuciones. Fundamentalmente, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, infracción y sanción, ¿no? Que son las disposiciones que se refieren a los elementos de las contribuciones. Bueno, perdón, ahí, Miguel, dos cosas. Muy buena. Estoy de acuerdo contigo en la parte que comentas de la aplicación estricta del 5, pero ¿cuál es tu opinión en relación a la interpretación de la Corte a ese artículo 5? Porque entonces aquí tenemos porque lo que hace la Corte es interpretar, ¿no? No sé si lo estoy diciendo correctamente. Correcto, entonces, sí. interpretó el alcance. Cualquier resolución de un órgano jurisdiccional, incluido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy en día, que no pertenece al Poder Judicial, pero sí es un órgano jurisdiccional, igual que las juntas de conciliación y arbitraje, que parece que ya las van a convertir en juzgados ahora. Pero eso es un método de interpretación. O sea, la jurisprudencia es fuente del derecho en tanto que establece la interpretación del órgano jurisdiccional a cierta situación jurídica. Bien. ¿Sí? Bien. En ese orden de ideas, si aplicamos el 5, la jurisprudencia no debería aplicar en materia fiscal tratándose de elementos de las contribuciones. De acuerdo. O sea, hay que dejar claro ese tema. Las otras disposiciones, lo dice el propio 5, admiten cualquier método de interpretación jurídica. Entonces tenemos unas que no admiten ninguno y otras que sí admiten cualquiera. Bien. Ahí está el blanco y el negro, para efectos de las disposiciones relativas a los elementos de la contribución. ¿Me queda claro? Entonces, siendo la jurisprudencia un método de interpretación jurídica, cuando se refiere a los elementos de la contribución, no debiera aplicar la jurisprudencia. Okay. Fíjate, como fuente de derecho. Tú dices, hay una jurisprudencia de la Corte, bueno, dices porque existe, que está interpretando el artículo 5. Eso ley de la interpretación del artículo 5. Es correcto, es correcto. Dijéramos que no es exactamente la hipótesis de la otra jurisprudencia. Okay. Aquí el tema es, yo lo vería todavía más grave. ¿Por qué? Porque el 5 es tan claro
Que no debe admitir interpretación. Que no debe admitir interpretación. O sea, tú interpretas una disposición jurídica que está confusa, que no la tiene clara alguno de los sujetos pasivos del derecho a los que se las vas a aplicar. Bien. Pero, ¿qué de duda me deja el artículo 5 en el primer párrafo en cuanto a su terminología? Y aquí voy a hablar de algo que no me gusta, pero ahí está también. La voluntad del legislador. El espíritu. El espíritu de la ley. Exactamente. ¿No? Ajá. ¿Cuál es el espíritu del artículo 5? ¿Hay alguna duda en que quisieron decir que cuando se trate de disposiciones jurídicas relativas a los elementos de las contribuciones no admitirán ningún método de interpretación? Serán de aplicación estricta. ¿Hay alguna duda? ¿O somos tarados o qué? No hay duda. No. Por eso se me hace tan grave la jurisprudencia, porque además es una jurisprudencia copiada de los criterios del SAT. Eso es lo más grave de todo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando tú tienes una disposición jurídica que no te deja lugar a dudas, porque nadie teníamos, ni tenemos, ni tendremos dudas de lo que quiere decir el 5. Nunca. A la hora que nos generan una jurisprudencia que aparte, fíjate lo mañoso, se vuelve obligatoria, ¿sí? Entonces nos están dando una cuchillada por la espalda desde el punto de vista de la legalidad. Perfecto, Miguel. No, sé que no es ese tema, pero nos podríamos ir toda la hora con ese tema. Nada más porque me pareció muy interesante que lo comentes, porque creo que aprendemos todos. Nada más un último detallito para que nos quede claro, sobre todo a la parte que no tenemos el expertise en la parte jurídica. La norma no es clara. Que no fuera clara. Una norma que no un precepto de ley que no fuera claro. ¿Sí? No da lugar a interpretación, como tú dices, es de aplicación estricta. No, cuidado. A ver, ese es el punto. No es lo que estoy diciendo. Por eso quería no es que lo que estoy diciendo. O sea, entiendo esa parte. Quiero dejar muy claro. Las disposiciones fiscales relativas a los elementos de las contribuciones son de aplicación estricta. Ándale, ahí. Nada más esas. No, sí, me queda claro. Ok. Entonces, eso quiere decir, tú no le puedes poner a la ley, ni le puedes quitar a la ley. Okay. No le puedes poner lo que no dice y no le puedes quitar lo que sí dice, porque eso es interpretar. Correcto. ¿De acuerdo? Pero, de hecho, sí, perdón. En materia de los elementos de las contribuciones, necesita existir la hipótesis legal exactamente aplicable al caso. ¿Qué pasa si tú tienes una infracción que no está en los 80 del código? ¿Te pueden imponer una sanción? No, creo que no. No, estoy de acuerdo contigo. Entonces no aplica ni la analogía, ni la mayoría de razón, ¿Me queda claro? ni ningún método de interpretación jurídica. Yo pregunto, ¿te vas al recurso cuando te imponen una sanción que no por una supuesta infracción que no está exactamente en la hipótesis aplicable en el Código Fiscal? ¿La ganas o la pierdes? Fíjate, y no te estás aventando un tiro de un arriesgue con la opinión. No, creo que no. La ganas, clavadito. ¿Por qué? Porque no hay disposición expresa a esa infracción. Sí, pero por ejemplo, dices tú, los automóviles tienen una limitante de 175,000 pesos. Y dice la ley del impuesto a la renta. Las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un importe de 175,000 pesos. Y yo te digo, Miguel, ¿limita la deducción o limita el monto original de la inversión? Entonces, a lo mejor tú me dices... Te voy a decir como decía Rubén Olivares cuando regresó de su viaje a Europa. Eso es verbo irregular, hijo. Sí te entiendo, ¿no? O sea, digo, ahí a lo que voy para terminar, digo, porque digo que no es el tema, a lo que voy ahí es que yo puedo interpretar
o no, porque si yo interpreto, digo, o aplico, no, ¿sabes qué? Fíjate qué diferente. Bueno, voy a cambiar. Yo voy a aplicar la ley, para que me quede claro nada más. Yo voy a aplicar la ley considerando que lo que limita es la deducción, no el monto original. Correcto. Y tú me dices, no, yo voy a aplicar la ley considerando que lo que limita es el monto original de la inversión. Un tercero es el que interpretará. Pero fíjate. Ahí también estamos hablando de una disposición que tiene que ver con la base en este caso. Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te la puse. ¿Es de aplicación estricta? Sí. Sí. ¿Qué dice el tema de la deducibilidad de inversiones en automóviles? Podrá deducir hasta 175 mil pesos. Así es. ¿Qué más dice? Nada más. Te dice siempre y cuando los automóviles no cuesten. Nada, ¿verdad? Nada. Entonces, ¿de dónde alguien saca que es una limitación al monto original? Ok, perfecto. La autoridad. Por eso. Y ahí ya tendríamos entonces, lo que quiero es concluir tu idea. Entonces, en ese caso, aplicamos estricto y en ese sentido alguien tendrá que dilucidar la interpretación de su caso y después una autoridad jurisdiccional. Claro. Ok, perfecto. Pues, ¿cuál es el tema? En el otro caso que comentamos, nos arriesgamos así, dijimos, lo ganamos. Sí, claro. ¿no? Y aquí en este caso, somos más, yo también. Sí, pero somos más cautelosos. Claro. Un poco más cautelosos. Sí, somos más cautelosos por lo tramposo de la autoridad. Por lo que hemos visto en los antecedentes últimamente. En la historia, ¿correcto? Que de 10 perdemos 11. Entonces, ya no importa quién tiene razón. Lo que importa es la manipulación de las resoluciones que hace la autoridad. Perfecto. Muy bien, Miguel. Entonces, esa parte fue, tal vez entonces la autoridad ahí, al decir abusos, se refería a otro tipo de personas que simulan, que hacen una serie de actos que no corresponden, pero no iría al tema de decir abuso cuando estoy aplicando lo que la ley dice. Eso me queda ya claro. Ahora, el 49 en particular de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a mí me gustaría que con esa visión que tú tienes nos desmembraras de qué se trata primero para que de ahí partamos hacia dónde vamos. ¿Te parece? Sí, claro. Mira, el 49 se refiere a los socios que aportan su trabajo personal, físico o intelectual. Probablemente estemos en presencia de una aportación de trabajo y no de una aportación en dinero, aunque en las sociedades de personas necesitas dinero para trabajar. Entonces, de alguna manera los socios aportan trabajo, porque eso se da en el 98% de las empresas en México. Bien, sí, claro. Aunque el 98% no lo son SAs. Sí, claro. Pero la empresa típica mexicana de un empresario que se juntó con un compadre o que los corrieron a los dos de la chamba, de la misma chamba, y decidieron poner su negocio, ahí están trabajando todos los días. Son los que llegan, abren, están, compran, venden, y conforme van creciendo, se van haciendo de un equipo si son usados, ¿no? Pero si quieren seguirlo haciendo solos, llega un momento en que se van a ahogar. Pero son los que abren y son los que cierran. Todo el día están chambeando. ¿Son socios industriales? Sí. Nada más que en una SA no es lo mismo que en una sociedad de personas. Bien. Entonces, primero, el 49 contempla a los socios que aportan trabajo. Bien. Primer tema. Segundo, establece como una obligación, salvo pacto en contrario de la Asamblea, pero yo digo, ¿quién pactaría en contra? Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Que la obligación. Deberán recibir, por lo tanto se convierte en una obligación para la sociedad, las cantidades que periódicamente necesiten para alimentos. Así dice el 49. Bien. Entonces, ¿qué son alimentos? Tenemos que irnos al 308 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria no solo en materia fiscal, sino en materia mercantil también. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Y el 308 nos dice casa, vestido y sustento. Para decirlo en pocas palabras, sí, claro, ¿no? O sea, habitación, vestido, comida, médicos, medicinas, hospitales y educación hasta el nivel de licenciatura. Si queremos desmembrar lo que dice el 300. Bueno, para todo eso,
Por eso no te habla de una cantidad específica la ley. No te habla ni de salarios mínimos, ni unidades de inversión, ni ahora está la nueva Bitcoin fiscal que existe, ¿no? Bitcoin. Ojalá te diga tanto dinero, Miguel. ¿Por qué? Porque en cada caso, si tuviéramos 100 personas enfrente, las 100 tendrían necesidades diferentes. Ok. ¿Sí? Ya sean necesidades actuales o perspectivas de necesidades. Correcto. Porque es aquí. Yo ahorita no es lo mismo con cuánto vivo que con cuánto podría vivir. O sea, si yo vivo con 10,000 pesos, pues sí. Pero si yo recibiera 20, viviría mejor. Claro. Y si recibiera 50, viviría mejor. Así de casuístico que es el tema. O sea, ¿quién se pone el tope en los alimentos? Cada quien. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Para los alimentos necesitamos 2 elementos importantísimos. Uno, las necesidades de quien tiene el derecho de recibirlos y las posibilidades de quien tiene la obligación de pagarlos. Tú puedes tener unas necesidades que cubrir en cuanto a los conceptos que hemos visto el 308, pero si la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, no tiene para dártelo completo, pues no te lo puede dar. Ese sería en todo caso el tope. El parámetro, ok. El parámetro, ¿no? Bien, bien, bien. Tú necesitas 50, la sociedad no tiene, pero tiene 30, pues te da 30. Aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa con los otros 20? Porque es una cuestión de liquidez. De acuerdo. No es una cuestión de necesidad. De acuerdo. Se juntan, se va haciendo un acumulado. un cochinito para los siguientes ejercicios. O ahí para. O para cuando haya, o cuando te di 30 en vez de 50, ahí murió con 30. Eso sí es interpretable. Porque finalmente, como se refiere a un ingreso por un periodo, vamos a decir, mensual, ya libraste el mes, oye, ya lo libraste con 30, compadre. Y entonces sería cuestión de ver qué dejaste de cubrir de tus necesidades para ver si tienes derecho a los otros 20 cuando la sociedad tenga. Por lo pronto, en el acuerdo de asamblea tendría que existir 50. Pero el otro sí es un tema de interpretación. Sí, pero además hay otra cosa. ¿Cómo vas a medir tu necesidad de alimentos? Tú y yo somos socios industriales. Y vamos a participar en la empresa como administradores. No. Nada más para... Hazlo valer para efectos de que tengamos el mismo puesto. Mismo, o okay. gerentes. Bueno, gerentes, para que seamos iguales. Okay. Tu necesidad de alimentos puede ser diferente a la mía. Absolutamente, sí. Entonces, ¿es válido que yo en la asamblea diga, para mí 50 y para el señor 70? ¿Es válido? Okay. ¿O necesariamente tiene que ser? No. O sea, es una... Fíjate, en un esquema orgánico de una empresa, ahí sí estás clavado. O sea, todos los gerentes tienen el mismo sueldo, bueno, salario, para ser exactos. Técnicos. Correcto, ajá. ¿Sí? Acá no es salario. Acá es el cubrir las necesidades de cada quien. En el caso específico que trataste, tú vives en las Lomas, por supuesto tus necesidades son mayores a las mías. Yo vivo en una colonia casi proletaria. Ok, entiendo. ¿No? Entiendo. Entonces, no tendrían que ser iguales. Y eso se hace valer en la asamblea y correcto. Simplemente tú tanto y tú tanto y tú tanto. Ok. Acuerdo tomado por mayoría de votos de los socios. Perfecto. Pero el 49 dice algo muy interesante. Si la asamblea no fija, no nos ponemos de acuerdo. Oye, ¿por qué tú 70 y yo 50? Nada, aquí iguales porque hacemos la misma chamba. No, tú te vas a un juez de primera instancia, planteas tus necesidades y el juez obliga a la sociedad a que sean 70 para ti y 50 para mí. ¿Por qué? Porque el contexto aquí de la fijación de la pensión alimenticia
Y lo digo a propósito, Sí, porque tiene las mismas ya características te iba a preguntar que lo eso. que reciben los hijos de un padre que se divorcia, o de unos padres que se divorcian, porque la obligación alimenticia es de los dos. Perfecto, entiendo. ¿Correcto? Entiendo. Entonces, en ese orden de ideas, esta es una pensión alimenticia. Y como el 49 dice que deberán percibir, a menos que haya un acuerdo de asamblea que diga los socios industriales no recibirán pensión alimenticia, lo cual a mí se me hace absurdo. Totalmente de acuerdo. Porque están chambeando de dónde van a comer, solo que sean ricos o que hayan recibido herencia. Claro. Pero aún en ese caso, si yo estoy trabajando y estoy generando, tengo derecho a recibir alimentos. ¿No? Esa dijéramos que es la primera parte, o sea, llega hasta que demandes ante un juez el establecimiento de la pensión alimenticia en tu carácter de acreedor alimentario por estar aportando trabajo a una sociedad de personas. Queda clarísimo. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien. La otra parte es que el mismo 49 dice que para efectos contables, esos alimentos se registrarán en los balances como anticipos de utilidades. Pero agrega, sin que tengan la obligación de devolverlos en caso de que las utilidades sean menores o no haya utilidades. Bien. Así termina Tal el cual. 49. Contable, ¿eh? Que ese es un punto Obviamente, importante, ¿no? La ley mercantil no tiene por qué meterse a lo fiscal. Totalmente de acuerdo. Y nada más un comentario así, by the side. No sé por qué el fiscal se tiene que meter con lo mercantil, ¿no? Totalmente. 17B nada más. Para dejar un ejemplo ahí, y ¿no? sería un tema de todo un día, Es también, correcto. con la asociación en participación. Sí. Ahí. Pero, muy bien, Miguel. A ver, entonces, los contadores vamos a registrar esos pagos desde el punto de vista contable a cuenta de las utilidades. Correcto. Si no hay utilidades o son menores, esas cantidades, el diferencial de lo que no alcanza con utilidades, los contadores los tendremos que registrar como un gasto dentro de la empresa. Bien, hasta ahí ya. Creo que la parte del 49 está clara. Como lo acabas de detallar, en caso de que no haya utilidades, ¿se tiene que restituir esas cantidades por parte de los socios industriales? No en las sociedades de personas. Bien. Fíjate que aquí hay una diferencia entre los anticipos de utilidades y lo que muchos empresarios hacen hoy en día en la empresa, que es, me voy llevando a cuenta de utilidades. Dijéramos que para empezar hay una diferencia en la naturaleza de los dos retiros. Bien. En un caso es obligatorio porque es para alimentos. Bien. En el caso de la sociedad anónima, y yo diría también de la sociedad de responsabilidad limitada, también se lo llevan para vivir. ¿Sí? Nada más que el capítulo de las sociedades anónimas no tiene una disposición igual al 49. Por ser sociedades de capitales. me Por imagino. ser sociedades de capitales, donde la filosofía es, nos juntamos 2 o más personas, ponemos un dinero, contratamos a un administrador para que nos genere y nos sentamos a esperar nuestras utilidades. Esa es la filosofía de una sociedad de capitales. Bien. Lo vemos en las grandes empresas, por ejemplo, los bancos. Los banqueros, en términos generales, no trabajan en la empresa, salvo como presidentes del consejo, pero un trabajo operativo No lo los tienen. dueños no tienen. O sea, Son inversionistas. son inversionistas, tal cual. ¿sí? Bien, bien. En las sociedades de personas la filosofía es totalmente distinta. Nos juntamos 2 o más para trabajar en un negocio y generar utilidades. Bien. Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué pasa con los anticipos de utilidades en las sociedades anónimas? Si tú buscas en el capítulo de sociedades anónimas no vas a encontrar una disposición. La disposición relativa a qué pasa con los anticipos de utilidades en una sociedad anónima, tenemos que regresarnos al capítulo primero de la ley, que es el de disposiciones generales, cuando el 19 te dice
Ese capítulo tiene una división específica que se refiere al reparto de las utilidades. Cuando te dice que salvo pacto en contrario, los socios industriales recibirán el 50% y los capitalistas el otro 50% en proporción a su participación del capital, que tiene que existir balances que las arrojen antes de repartirlas, y que no tiene que haber pérdidas. Si hay pérdidas, primero resarcir las pérdidas y después distribuir lo que te quede. Bien. Que al rato nos va a servir esta disposición. Ahorita vamos a ver. Entonces, el 19 dice, las cantidades que se hayan entregado a los socios, dice socios porque habla de las sociedades mercantiles en general, o sea, está todavía en el capítulo primero. Que hayan recibido utilidades y que después los balances no las arrojen, están obligados a devolverlas. Sí, de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque no son alimentos, porque aquí no se trata de que no trabajen o de que trabajen, sino de que aporten capital. ¿Por qué excluimos a las de personas? Porque en el capítulo de las sociedades de personas, en el 49, hay una disposición que genera la excepción a esta disposición de carácter general que les aplica a todas. Bien. Igual que en las sociedades cooperativas, que también están contempladas en la fracción 6 del artículo 1, también tienes un tratamiento distinto para el manejo de estos anticipos, ¿no? Claro. En fin. Bueno, aquí el tema es que el 49 saca de la hipótesis del 19 a los alimentos que reciban los socios industriales. Pero en las sociedades anónimas, en las sociedades de responsabilidad limitada, inclusive en las OPAs, las sociedades por acciones simplificadas, si hay anticipos de utilidades y luego los balances no las arrojan, están obligados a devolverlas. ¿Qué pasa si no las devuelven? En principio, la obligación de restituir esos anticipos es del administrador. Es una de las muchas razones por las cuales el empresario no debería ser administrador. Pues viste que tú no. Correcto. A ver, Miguel. Ya entendimos toda la parte jurídica de lo que nos estás comentando. Fiscalmente, entonces, ese pago de anticipo de utilidades en las sociedades mercantiles no debería ser considerado como dividendo, sino como una cuenta por cobrar. Digo, ¿cuál es tu opinión? Eso no es fiscal. Yo sé que no es Cuentas por cobrar. No. Digo, pero trayendo la parte jurídica, digo, no es dividendo, nada más quiero no es dividendo. Yo te doy la parte contable, pero dividendo no es. No es. Ok, entonces no se considera. Porque no se llenan las hipótesis para los dividendos. Perfecto. Estamos ¿De acuerdo? Entonces no es dividendo, tendremos que darle un tratamiento. No hay retenciones. Contable, no hay retenciones. Correcto. No tiene ese efecto, sino hasta que se formalice una asamblea para el decreto de los dividendos correspondientes, con las formalidades. Todas las que dice el 19. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿De acuerdo? Ya. Vamos muy bien. Ahora, ya me voy a poner del lado de la sociedad nombre colectivo. Te voy a pagar los alimentos. Ya pagué los alimentos, ya sé cómo considerarlo contablemente. Ahora, fiscalmente, esas cantidades que te pago, ¿qué tratamiento fiscal tienen? Y entonces nos vamos contigo, que lo recibes. A ver, ahí tenemos también una diferencia. A ver. Entre las sociedades de capitales y las sociedades de personas. Porque lo lógico sería que ninguno de ambos casos fuera deducible. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nada más que hay una pequeña diferencia. El 49 te dice, deberán recibir. Es decir, no es que la sociedad quiera. Tiene que pagarlos. Tiene que pagarlos. Bien. Mientras no se ha tomado el acuerdo de que no hay alimentos. Entonces, se convierte en un pago obligatorio, yo diría, equiparable a la energía eléctrica que utilizas en la empresa, a la renta que pagas, y sin límite, se te vuelve un gasto estrictamente indispensable, fiscalmente hablando. Bien. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes dejar de pagarlo, punto. Y porque no tiene la característica de utilidades desde el punto de vista fiscal. Es correcto. Ni tampoco desde el punto de vista de la ley de negocios mercantiles, sino solo para efectos contables. Nada más ¿Estamos de para acuerdo? efectos contables. Okay. Ese es el chiste, ese es en realidad el meollo del asunto. Bien. Ahora, ya está desde el punto de vista de
la sociedad, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa con la persona física? Y fíjate lo que voy a decir, Paco. Dilo. En realidad, cuando llegas al final del ejercicio, vamos a pensar que sí hubiese utilidades. ¿Correcto? Correcto. Sobradas con lo que te dieron de alimentos. Bien. A ti te dieron 500,000 pesos de alimentos durante el ejercicio, pero por las utilidades de la empresa te tocaría 1,000,000. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí están los balances que arrojan una utilidad. A pesar de que son alimentos, Sí. te dicen, tú tienes derecho a 1,000,000 de utilidades, Sí. pero te quito el 50% que ya te di, te quito los 500,000 que ya te di y aquí están tus otros 500. Es decir, aquí es muy curioso porque cuando se dan los elementos del 19 para repartir dividendos, entonces necesariamente tienes que aplicar a cuenta de La parte que ya la entregaste. parte que ya entregaste. ¿De acuerdo? No te pueden considerar un dividendo de 1,000,000. Aquí el problema, por supuesto, porque entonces los capitalistas que... ¿no? Entiendo. Bueno, pero aquí lo que hace interesante el tema es qué pasa si no hay utilidades. Porque de otra manera el análisis fiscal ni vale la No, claro, pena, estoy de acuerdo. está demasiado obvio. Obvio. Pues. Pero ¿qué pasa si no hay utilidades? Ya dijimos que los anticipos no generan retención porque no son dividendos, porque no hay un acta que decrete dividendos, no hay un balance que arroje utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ok, bueno. Entonces, ahí me la llevo. Llega el final del ejercicio. Hasta antes de la reforma del 2013, la fracción 23, que ya traía por ahí unos ajustes para que no se siguieran repartiendo alimentos por el lado de las sociedades de personas, decía que eran exentos todos los alimentos. ¿De acuerdo? Sí, en términos de ley. En términos de la Así ley. decía, en Así términos decía de la ley. fracción 23. No teníamos el menor problema. Aunque técnicamente fueran utilidades. Ojo, ¿eh? Ahí decía, a ver, ¿son alimentos? Sí, son exentos, sin tope. Sin límite. ¿Correcto? ¿Qué pasa con esta reforma? Hoy en día, en los exentos del 93, los alimentos están contemplados en la fracción 27. Y la fracción 27 dice que son exentos las cantidades recibidas por concepto de alimentos por los acreedores alimentarios Bien. en términos de la legislación civil aplicable. ¿No? Entonces aquí, con eso de la legislación civil, quisieron sacar al 49 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Está bien. Ya no son. ¿De acuerdo? Porque además hay una ley jurisprudencial que dice que son anticipos de utilidades, que no son alimentos. Pero, ojo, ese es un tratamiento que les está dando desconociendo la naturaleza de los alimentos. O sea, la razón por la que entregas esas cantidades son para cubrir las necesidades primarias de los socios que aportan trabajo, sino de dónde quieren vivir. Claro. La cuestión del asiento contable en los balances, que sean anticipos de utilidades, es para efectos de qué pasa al final del ejercicio. Claro. Pero Para no entregar esas partes que ya entregaste. Claro, pero no se refiere nunca a la naturaleza del ingreso. A estos señores se les olvidó pensar. O tenían en línea cualquiera de las dos cosas, ¿no? Porque se queda nada más en la cuestión contable
y la convierten en una cuestión fiscal. Fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no son exentos. Eso nos queda claro. Ok. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué son? Nos quedan dos opciones. O son grabados, y entonces, ¿en qué capítulo los grabamos? La única disposición en la ley del impuesto sobre la renta que se refiere a los alimentos es la fracción 27 del 93. No hay otra disposición en toda la ley que hable de alimentos. Entonces, volviendo a la aplicación estricta de las disposiciones fiscales, no podemos por mayoría de razón encajar estos alimentos en ninguno de los 9 capítulos del título cuarto. No hay dónde ponerlo. O sea, estás diciendo que no son objeto. ¿Qué otra cosa me queda? Y lo que dice el capítulo 9 de que en el monto en que al momento incrementen tu patrimonio tampoco quedarían ahí. Tengo mi duda. Digo, pregunto, yo por eso A te ver, pregunto. No. Porque el 141, que es al que te estás refiriendo, no tiene nada que ver con que en ese capítulo se traten los ingresos que no son de los otros 8. Ujú. Me queda claro. ¿Sí? Entonces, No, pero dice, los que olvídate que sea cualquiera de los otros. Olvídate que sea cualquiera de los otros. Dice, son ingresos de este capítulo los que al momento. No dice los que, perdóname que te contradiga. No, digo, te quiero mucho, pero no dice eso. A ver, vamos a ver qué dice. Porque aparte esto yo lo uso como ejemplo en mis clases. Perfecto. No dice eso es lo que creemos que dice. Muy bien. Pero no dice. Mira, Sí. No hay nada como lo que se lee. Sí, para no. Está bien. No deja que esta cosa, mira. A ver si lo tengo aquí. No, está bien. Fíjate, esto es bien interesante, eso que dices del primer párrafo del 141. Ya voy llegando, ¿eh? Ok. Mira, aquí está el 141. Sí, señor. Fíjate lo que dice este primer párrafo. Ajá. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, Sí. los considerarán percibidos ¿En el monto? en el monto en que al momento de obtenerlos incrementen su patrimonio. Esa es una verdad de perogrullo. No digo sí, pero eso es lo que Sucede con todos los ingresos, con los grabados, con los exentos y con los no objeto. Sí, simplemente la referencia es para ver si no los consideran como que al momento en que incrementan tu patrimonio, los considerarían dentro del capítulo 9. Ahí está el punto al que me estoy refiriendo. Yo Pues decía, es que no dice aquí. a lo mejor igual y no exactamente. Habría que aplicarlo. Fíjate, claro. ¿No? Fíjate De esa lo que manera. dice cualquiera otro, ¿eh? El 140, porque es el que está más cerquita, el de dividendo. Bien. Las personas físicas deberán acumular. Ese es un concepto fiscal. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. El 141 no dice. Dice, considera los percibidos en el momento en el que incrementen tu patrimonio. Perdóname, esto aplica para los 9 capítulos. Ya te entiendo. Está bien. Porque cuando tu dividendo se vuelve acumulable. Pero si ves otro capítulo, por ejemplo, cuando dice, se consideran ingresos por la prestación de servicios personales independientes, tales, ¿no? Se está expresamente señalando cuáles. Esa es la otra. Entonces, cuando decimos, es que en el capítulo 9 entra todo lo que no está... No es cierto. Y tan no es cierto que el 142, que es el que sigue, claro, dice, se entiende. Ok, ya entiendo. Que son ingresos de este capítulo los siguientes. ¿Se entiende? Pues, perdóname, si tengo ingresos de la fracción primera, no se entiende, son ingresos. Ok.
Entonces, Y todos estos son acumulables. más bien sería, entonces, decir, todos los que enumera el 141 son ingresos acumulables en el monto en que al momento de obtenerlos incrementen el patrimonio. Ya estás interpretando el primer párrafo. Bueno, ya. Pero dijéramos que aquí lo tienes. Si fueran todos los demás, ¿para qué es la relación esta de las 18 fracciones No, del sí, 141? Esa parte incluso también ya quedó ahí, ya la estudiaron también Claro. en esa parte. Pero bueno, esa es un aporte muy interesante para concluir entonces que, aunque aún y cuando te digan, está grabado en términos de la fracción 28, dijiste, 27 del 93, No, esa nada más dice que no es exento. que no es exento, perdón, que no es exento. Habría que ver entonces en qué otro capítulo, y como dices, al no encontrar ningún otro cajón, entonces lo considerarías. Es igualito que los socios que trabajan en la empresa y que no son el administrador. Y los remuneras. ¿Cómo los remuneras? O sea, y aquí podemos tener No, claro, 50 entiendo. contadores y tienen 50 ideas diferentes. Totalmente. Ninguna de las cuales sirve. Entiendo. Unos se ponen como salarios y los meten al seguro social, ¿eh? ¿Y si tienes, ¿Son asalariados? y si te manda el gerente aunque sea socio? A ver. Sí, sería asalariado. No. Fíjate, si tú estuvieras en un escalafón menor, Sí. o sea, que no fueras el que tomara las decisiones, no fueras el administrador, tú eres director operativo de la empresa, Bien, ¿correcto? bien. Y dependes del órgano de administración, Exacto. orgánicamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ok, tú eres director de operación, pero hay otro director de planeación Bien. que es empleado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si tú le hablas al de recursos humanos y le dices, tú socio, director de operación, oye, mañana no vengo porque voy a jugar golf, así que mañana no vengo? ¿Qué hace el de recursos humanos? Te debería de correr. Te debería de decir, tienes que venir. Técnicamente sí. No, técnicamente sí. Pero ¿qué pasa Pero en hay la vida una, real? hay una Dicotomía ahí. sí, claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahí Entonces, te siento, sí. y el director de planeación lo invitas a jugar golf. Por eso sí es asalariado. A ese no lo va a dejar. A ese no lo va a dejar. O le va a descontar el día. Estoy de acuerdo. Pero no le quita la naturaleza de que pudiera ser trabajador, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de subordinación, si la tuviera. Si la tuviera. No, ¿No? ¿Nunca la va a tener? no, nunca. Es una subordinación orgánica. Bueno, Pero es una cuestión de un principio de orden corporativo. entonces, Pero no es jurídico. O sea, tú Ok. no puedes ser empleado de la empresa de la cual eres dueño. bueno, pues, desde esa perspectiva pudiera ser, pero digo, desde el punto de vista de subordinación, si la existiera. Déjame exagerar el ejemplo. Yo soy el empresario, como hay cientos de miles en este país. Yo dije hace rato que yo no aconsejo nunca que los empresarios Sean administradores. sean administradores, ¿ok? Ok. Entonces, yo que soy el 99% del capital social, ¿sí? No soy el administrador, soy el director general operativo. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Hay un administrador que orgánicamente va a estar arriba de mí. O sea, en el organigrama primero está el órgano de administración y luego todos los demás. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Eso me vuelve asalariado? Desde el punto de vista que estás diciendo, no. No. Entonces, ¿cómo Pero me lo único, remunero? digo, aquí tenemos que cambiar todos los paradigmas que tenemos, incluso seguridad social. Por eso estamos aquí. Todo ese punto. Para eso es este foro. Me Para queda claro. cambiar los paradigmas. Porque los paradigmas son los que nos dan en la torre como empresas. Ok. No, sí, me queda claro. Y de algo que es un criterio que no debería actuar así nadie,
lo volvemos un paradigma y decimos, es que así tiene que ser. No, así no tiene que ser. Nos veríamos muy faltos de imaginación, nos veríamos muy faltos de principios, y nos veríamos muy faltos de arranque para quedarnos nada más en ese tema. Decir, pues sí, así es y ya nos amolamos. No, muy bien. Muy bien, Miguel. Entonces esa parte sería considerada como un ingreso que no tiene un capítulo específico. No tiene un capítulo específico. Ok, y no... Entonces, ¿cómo lo grabas? No sería grabado. Ok, deducible para la empresa, no grabado para la persona física que lo obtenga. Esa es mi conclusión. Ok. Y de todos modos, aunque lo consideraran, entiendo la situación como la platicas, como la mencionas y como la fundamentas, aunque lo consideraran para la persona física le saldría más económico considerar un ingreso de esa naturaleza que un dividendo, ¿no crees? Aceptando sin conceder que fuera un anticipo. Esto sería más barato que si fuera un dividendo. Un anticipo desde el punto de vista, nada más, desde el punto de vista contable. Un anticipo grabado. Un anticipo sí, grabado. Sí, porque no te cuesta el 10%. No te cuesta el 10%. Y en todo caso, ¿cómo lo grabas? ¿Con la tarifa? O sea, ¿aplicas supletoriamente la tarifa? ¿O qué? A eso iba, precisamente para complementar esa parte, porque imagínate que yo digo, sí, lo voy a considerar como grabado. ¿De acuerdo? ¿En qué capítulo? Otra vez, te preguntarías. ¿En qué capítulo? Porque además no tienes una sola tarifa. Ahí sí, ya viste, ahí vamos de la mano, ¿ves? O sea, por eso es importante esto. A ver, ok. Digo que por eso estás tú aquí, amigo. Ya lo consideramos grabado. ¿En qué capítulo? Vamos a volver al mismo punto en donde empezamos esta parte que nos ilustraste. Claro. De más ingresos. Ok, ahí lo pongo. Quiere decir entonces que le voy a aplicar la tarifa, ¿sí? A ese ingreso grabado. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Y entonces, el impuesto que pagaría máximo sería el 35%, pero no estaría considerado máximo en el capítulo de dividendo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es correcto. O sea, llegando ya a un punto en el ya, que si tenemos que grabarlo, si tuviéramos que... te vas por la tarifa. Exactamente. ¿Que cuál aplicas? ¿Quién sabe? Ese es otro detalle. Probablemente tendrías que aplicar la de título primero, la de capítulo primero. Sería la más ad hoc. ¿Por qué? Porque le estás pagando algo por su trabajo. O sea, pero eso es aplicar analogía. Claro. Que en materia fiscal no hay aplicación. Pero estamos hay una sola tarifa para todas las personas físicas en la anual, ¿no? Dirías, esa le aplico. Está bien. Una sola tarifa para la anual, esa le voy a aplicar. Que puede no llegar al 35, estamos de acuerdo. Depende, pero digo, lo máximo que tendría 35, que ser 35. Pero no pagaría el 10% del 140. Correcto. Ni tampoco sería sujeta a un dividendo piramidal. No. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, con esa parte quedaría. Totalmente. Pero muy interesante la forma en que nos lo haces notar, Miguel, porque vuelvo a insistir en que muchos de nosotros nos hemos casado con muchas ideas. Ahorita lo acabas de ver, que te comento yo, oye, cuando incrementen el patrimonio, pero nos haces ver, no solamente es que el momento, sino es que sea ingreso. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que retomar. Sí, porque además la famosa simetría fiscal no existe. No, claro que Esa no. es otra falacia. Sí, me queda claro. Existe, pero cuando a la autoridad le conviene. No, pero es que hay colegas tuyos. No, esto no. ¿Por qué? Por la simetría. No, sí, no. El momento de acumulación te lo da exactamente la ley. Claro. No, esa parte que dices tú es totalmente de acuerdo. En lo que a veces nos equivocamos es que decimos nosotros los contadores, oye, es que tiene que ser que uno acumule y el otro deduzca, no necesariamente, y la propia ley te da cosas asimétricas. Te pongo el ejemplo de una persona moral, ¿sí? Que le expide un comprobante a una persona física y la persona física no lo paga. La persona física no deduce, pero la moral sí acumula. ¿En dónde está la simetría?
no existe. Esa parte me queda totalmente clara. Pero con la parte que me quedo y creo que debemos de quedar todos, Miguel, es con que evaluemos un poquito más y siempre que estamos contigo lo hemos platicado. No solamente existe la sociedad anónima. Hay otro tipo de sociedades que hay que evaluar de acuerdo a la parte corporativa, de la parte de la responsabilidad, de la parte del tipo de personas que van a integrar la sociedad, desde la parte del tratamiento fiscal, porque también tenemos derecho a planear fiscalmente, de acuerdo a lo que estás tú diciendo, ¿no? Correctísimamente, sí, eso es cierto. Entonces, no sé si tengas algo más, Miguel, porque ya me ganó el tiempo. No. Por estar yo aquí. No. Interrumpiéndote. Yo, ¿Todo bien? Todo bien, creo que abarcamos los puntos que queríamos respecto de este tema. No me quedaría más que agradecer a todos los que nos estén viendo y a ti, Paco, el placer de compartir contigo y de aprender. No. El agradecido soy yo porque nos dedicas tu tiempo y nos haces abrir los ojos un poquito a cosas que no estamos acostumbrados a ver. No, fíjate que yo creo que eso es una obligación que tenemos los profesionales. Claro. De no quedarnos nada más en una imagen que además nos han estado cultivando. Eso. Yo creo que es eso. Entonces estamos en la zona de confort, o sea, ¿para qué le cambiamos, no? Claro. O sea, de repente me preguntan, ¿por qué entonces tanta sociedad anónima? Bueno, seguramente hace muchísimos años se usaban, yo llegué a ver vivas todavía sociedades en nombre colectivo, como la Galas, la de papel. De papel. Y entonces, esa era sociedad en nombre colectivo. De repente se acabaron. Seguramente algún vivillo por ahí ha de haber dicho, es que espérame, el 25 por definición dice que en la sociedad en nombre colectivo los socios son solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsables con las obligaciones sociales. A lo mejor no. Córranle. ¿Cuál no? La anónima. ¿No? Sí, claro. Ahí nada más son hasta responsables hasta el monto de sus aportaciones. Pero no se fijaron en una cuestión. El siguiente artículo, que es el 26, te dice, la responsabilidad de los socios, de algunos socios, puede ser limitada a una porción o cuota determinada. Una porción, empiezas en el 100% y le bajas hasta el 0.0, ¿no? Cuota es un peso, es una cuota barata, pero es una cuota. Claro. Entonces, esa responsabilidad no es tan abiertamente así, más que fiscal, por el 26, ¿no? Y eso, quién sabe, porque si cumples con los supuestos, no te quitan la responsabilidad. Pero además no sucede nada. Si la sociedad no puede cumplir sus obligaciones y tú asumiendo la responsabilidad solidaria, que llegue el acreedor y te requiere a ti, obligado solidario. Tú tienes el derecho de voltear con la sociedad y decirle, oye, esa no es bronca mía, págale. ¿De acuerdo? Entiendo. Pero vamos a suponer que no tiene. Tienes dos opciones. Una, le metes capital a la sociedad para que la sociedad pague. Bien. O dos, le pagas al acreedor y generas en automático un pasivo a tu favor en la sociedad. O sea, no vas contra tu patrimonio. De alguna manera. Pero bueno. Gracias por compartir, amigo. Al contrario. Gracias por compartir. Y gracias, amigos, a que nos acompañaron en un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Solamente para despedir, quiero entregarle a nuestro invitado un reconocimiento que me voy a permitir leer. GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado José Miguel Orozco Ortiz por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, marzo 2018. Amigos, muchas gracias. Espero que compartan conmigo este programa y que agradezcamos al maestro su conocimiento. Gracias. Gracias por compartir. Gracias a ti, te da la orden. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.